5 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, con el gusto de saludarte, pues ya aquí con el café para arrancar la semana. Así es, y estoy viendo los datos de la balanza comercial de México ya en agosto. Estamos hablando de exportaciones de 36.979 millones de dólares, que representan a tasa anual una caída de 7.7%, y las importaciones que cayeron 22%, que habla mucho del consumo. Estamos hablando de 30.863 millones de dólares. Y por eso aprovecho para preguntarte, ¿cómo se ve el comercio internacional? ¿Cuál es la tendencia? Justo la semana pasada, dabas cuenta, me alertabas del tema de los datos que daba a conocer la Organización Mundial de Comercio. Sí, por supuesto, mira, obviamente creo que es bastante claro para todos que con unos mercados contraídos, con una demanda que va para abajo, pues lo que las empresas van a buscar o lo que tienen que hacer para mantener la operatividad de sus operaciones, pues es buscar mercados en el extranjero. Por lo tanto, pues bueno, el comercio se convierte otra vez en una herramienta fundamental para el país. Como fue previamente, Rodrigo, recordarás que en la crisis de 2008-2009, en la crisis del 94-95, pues el comercio exterior se convirtió en la punta de lanza para lograr una recuperación pues más acelerada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que todavía ahorita lo que estamos viendo pues es el rebote del cierre de actividades que hubo especialmente en el segundo trimestre del año. La Organización Mundial de Comercio pues sí estima que se va a caer de manera profunda el comercio. Los números que se dieron a conocer la semana anterior, los que tú ya mencionabas ahora, pues nos hablan de esta caída, ¿no? En el segundo trimestre, pues el comercio se cayó 14%, del mundo mercado se cayó en 14%. Aquí lo interesante no es tanto ver la caída, que creo que pues era esperable, porque el segundo trimestre te cubre precisamente abril, mayo y junio, que fue donde estuvieron las medidas de confinamiento más estrictas. Pero lo interesante, Rodrigo, es ver cómo la caída se va reduciendo en cada mes. Por ejemplo, en mayo la caída fue de 26%, en junio fue de 10% y ya en julio fue de solamente 9%. Entonces, esto lo que te da la idea es que pues la recuperación del comercio parece ir más acelerado de lo que los analistas habían anticipado. Y bueno, pues si esto es así, creo que serían excelentes noticias para nuestro país. Sí, sin duda, porque somos un país evidentemente que tiene un componente exportador significativo y sobre todo considerando que es la parte más productiva de la economía. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que Asia es la que más se va recuperando, evidentemente China, que logró contener de manera muy efectiva el brote del COVID-19, que fue el epicentro justamente, pero que ya vemos incluso proyecciones positivas, por ejemplo, de la OCDE para el próximo año en términos del PIB de China, incluso para este año. ¿Qué está pasando en Asia y sobre todo eso qué implica para la región Norteamérica? Bueno, en Asia, por supuesto, como tú dices, el motor que representa la demanda de la economía china para todo, ¿no? Desde commodities, pasando por comida y productos de consumo, pues es importantísimo. Y como tú ya bien indicas, es la única región del mundo que incluso China este año, si recuerdo de memoria, debe tener un crecimiento de apenas Uno. 1.5%, pero bueno, un crecimiento a final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que esto quiere decir es que lo que las economías del mundo que estén conectadas a la región de Asia-Pacífico, pues son las que otra vez con esta alegoría de la máquina del tren, pues van a también tener un jalón importante en la demanda de sus productos, ¿no? Por supuesto, también aquí depende escuchamos en el intro, pues la cuestión de la vacuna, ¿no? Qué tan rápido pueda regresar una vacuna a ser un factor en la producción. Pues ya se acerca el invierno, un momento en donde tradicionalmente las enfermedades respiratorias se incrementan, y bueno, en Estados Unidos pues el virus, la pandemia sigue muy sí, pues muy lamentablemente causando daño, ¿no? Ahora, para términos de lo que esto implica para México, pues nosotros sabemos que China ya es nuestro segundo socio comercial, incluso si es un tratado de libre comercio. Nuestro primer socio es Estados Unidos, nuestro segundo socio es China. Entonces, parte de lo que nosotros también estamos aquí apostándole es a que esta combinación de nuestro comercio pueda servir como un factor importante en la recuperación. Estados Unidos, pues bueno, ya tenemos el TEMEC, entró en vigor el pasado 1 de julio,
vienen las elecciones en casi 5 o 6 semanas en Estados Unidos. Hay que poner atención a ver cómo se pronuncian ambos candidatos sobre México en general y sobre el TEMEC en lo particular, ¿no? Pero no cabe duda que, dado que la demanda se está generando en la región asiática, pues México tiene que enfocar sus baterías para allá. En ese sentido, el Transpacífico, el acuerdo que México tiene con países como Vietnam, Singapur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, pues es fundamental para que lleguemos a una región del mundo en la cual, pues francamente, Rodrigo, hasta antes de ese tratado que entró en vigor en 2018, pues México no estaba muy presente. Claro, es bien importante lo que mencionas, sobre todo el caso de China, porque nuestro segundo socio comercial, pero ahí, digamos, la balanza comercial con ellos pues es muy deficitaria para México en términos de que importamos muchísimo, claro, muchos bienes intermedios, que eso también es importante. Y lo otro que te quería preguntar, Juan Carlos, ¿cómo se ve, digamos, desaparece la Subsecretaría para América del Norte en términos de Temex? Sé que obviamente la batuta la lleva la Secretaría de Economía, etcétera, pero ¿qué implicación puede tener esto para la relación bilateral en términos de la relación comercial? Bueno, a mí me parece que es una señal muy muy preocupante, por supuesto. Digo, se ha argumentado toda la cuestión de la necesidad pues de ser muy prudentes en términos de los gastos y todo. Me parece que más allá del TEMEC, el hecho de que existe una subsecretaría para América del Norte te habla de la importancia que tiene Estados Unidos, Canadá también, pero sobre todo Estados Unidos con México, ¿no? Es el lugar en donde no solamente comerciamos más y tienen más inversionistas, sino que incluso en donde la cantidad de nacionales que viven en Estados Unidos pues es la más grande, ¿no? Donde también se requiere una importante cantidad de atención en términos de servicios consulares, de seguimiento a trámites, etcétera. Entonces, bueno, estoy seguro que la gente en la Cancillería va a tomar ese trabajo, esas actividades y las va a poner con otras personas responsables, no se va a dejar de hacer el trabajo. Pero me parece que es una señal pues preocupante. En términos del TEMEC, pues ya lo decías tú, Rodrigo, está esa responsabilidad en la Secretaría de Economía, concretamente en la Subsecretaría de Comercio Exterior, pero siempre ha habido unos vasos comunicantes entre ambas dependencias y entre ambas subsecretarías. Incluso muchos de los programas importantes, como por ejemplo el de la frontera del siglo XXI, o la participación de México en este foro que tienen los empresarios, el US Mexico CEO Dialogue, el foro de CEOs de Estados Unidos y México, pues involucraba el trabajo conjunto de ambas dependencias. Entonces, bueno, pues ya es una decisión que incluso pues viene reflejada en el presupuesto del 2021, pero pues esperemos que esto no vaya a implicar que pues se dejen de hacer funciones. Y sobre todo también, Rodrigo, yo mencionaba hace un instante las elecciones en Estados Ujú. Unidos, ¿no? Que pues bueno, se viene una época complicada. Si gana Trump, pues ya sabemos cómo se va a comportar porque lo hemos experimentado los últimos 4 años. Si por el juego gana Biden, pues sería un momento de reconstruir y de hilar fino en muchos temas. Y bueno, sin duda el trabajo que una subsecretaría como esa podría desempeñar es fundamental. Sí, es clave. Ahora, de lo que has visto de los dos, ya mencionabas, obviamente en el caso de Donald Trump, pues ya sabemos, no creo que Robert Lighthizer se vaya a ningún lado, que digamos es el que renegoció, y en general la postura de Donald Trump en términos de comercio internacional diría que, pues por lo menos México, junto con Canadá, es de los países que ya tiene cierta certeza con respecto a la Unión Americana, porque quedaron temas pendientes, además del de China, y ver si se reelige Trump, pues cómo se decantaría o qué ocurriría, y el otro Europa, que de repente se habla menos, pero que también era muy relevante, y en ese contexto México pues está en una posición privilegiada. Ahora, en el caso de Biden, ¿has visto alguna señal, digamos, en términos de cuál es su posición? Yo, digamos, he observado que cierto nacionalismo, etcétera, pero tampoco nada muy complejo. ¿Has visto algo en términos de Biden? Sí, mira, me parece que con Biden hay ciertas cosas que por supuesto van a cambiar. La retórica, la idea de generar alianzas en otras partes del mundo, la parte institucional, o sea, trabajar con la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, en vez de atacar a la OMC. Pues yo creo que eso sin duda va a ser muy, muy bienvenido en el mundo del comercio. Me parece, no obstante, que hay que ser muy consciente y muy realista de dos cosas, Rodrigo. Primero, pues 4 años es relativamente poco tiempo para poder corregir todo lo que se dañó en el tiempo
que estuvo pues estas políticas proteccionistas aplicándose, ¿no? Segundo, me parece también que pues una hipotética administración Biden va a tener que ser muy selectivo con los temas que aborda, porque pues evidentemente aquí comercio es lo que estamos hablando, pero pues habría una agenda para cada cosa, ¿no? Desde la OTAN, Rusia, el Medio Claro. Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en materia de comercio, específicamente para México, si llegara a ganar Biden y quedar como presidente a partir de enero del próximo año, me parece que no habría mucha diferencia estrictamente hablando, porque hay que recordar, y lo comentamos aquí en tu espacio en su momento, que pues el TEMEC se convirtió en un proyecto bipartidista. Ujú. Desde el momento en que Nancy Pelosi metió ahí esta serie de condiciones y de la manera en la que los demócratas votaron abrumadoramente a favor del TEMEC, pues ahí te das cuenta que realmente hay una convergencia de ideas, ¿no? Me parece que una administración Biden sí sería mucho más incidente, vamos a llamarlo, en términos de los temas laborales. Hay que Claro. recordar que pues, los demócratas siempre han estado muy apoyados por los sindicatos. No tengo duda que eso sería una de sus prioridades. Sin duda. Pues Juan Carlos, siempre un gusto platicar contigo, muy, muy importante y sobre todo didáctico. Te agradezco. Yo estoy a tu orden, Rodrigo. Buena semana a todos. Un Un saludo. abrazo. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, el ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP.